a través de Twitch. Ya sabéis todos en Instagram que os digo que os metáis en la plataforma de Twitch, porque bueno, en el futuro solo haré estos directos, estas charlas en la hoguera a través de Twitch. Así que os metéis en Víctor Tellez Coach y ahí podéis ver la charla mucho mejor grabadita, etcétera, ¿no? En Twitch. Bueno, bienvenidos también a todos en Twitch. Ya sé que la charla era a las 4 de la tarde, pero bueno, estoy en Vilasar de Mar. Hemos tenido que improvisar el plató de grabación y una maravilla aquí donde me ha colocado Pedro Hemos hecho aquí un atrecho de cojones. en su casa y nada, vamos a estar súper a gusto. Deciros a todos que podéis tanto por Instagram como a través de Twitch hacernos las preguntas sobre la marcha que tengáis, cualquier duda que tengáis las iré reclutando aquí y luego les iremos dando salida. Y sin más dilación vamos directamente al ajo, al tema. Porque vamos a hablar, como decía, sobre las prestaciones que nos ofrece Garmin. Y Pedro, bueno, desde hace poquito es embajador de esta marca, es una persona que, bueno, controla bastante bien en general todas las tecnologías relacionadas con la supervivencia, con, bueno... Todo general, el rendimiento, todo un poco. Efectivamente. Y él nos va a hablar sobre todo esto. Y además nos va a hablar porque cuando hablamos de relojes, en este caso de Garmin, existen dos tipos de personas. Los frikis que controlan todas sus prestaciones, todas sus aplicaciones y le sacan el máximo rendimiento, y los no frikis como yo, que son un poco más dejados, pero que le han dicho que estos relojes o esta tecnología es una pasada, es la mejor para en este caso, para ir lo más seguro posible. Exacto. Por la montaña. Entonces lo compramos, yo tengo mi Garmin Fenix 5 desde hace ya 4 años, pero estoy seguro que no le he sacado más del 20 o el 30% del rendimiento que podría sacarle a este reloj. Entonces, bueno, yo aquí tengo ya la primera pregunta clara para Pedro, que es que, oye Pedro, ¿cuáles son los puntos mínimos que una persona que se gasta un dinero como el que se gasta en un pedazo de material así debería controlar, al menos para sacarle el rendimiento mínimo y que le ayudase en la montaña Bueno, o en la... de hecho, cuando me propusiste la charla, cuando Víctor me propuso esta charla, es algo muy común, o sea, es algo que todos hemos hecho, es decir, nos hemos comprado una herramienta, yo lo veo como tal, una herramienta que no se ve como una herramienta, sino que se ve simplemente como un reloj que te da una serie de datos, ¿no? Entonces, lo primero para mí es, independientemente que entrenes por ritmo o por frecuencia cardíaca, es entrenar por frecuencia cardíaca, que es lo que hemos hablado antes, eh, para que el reloj te dé todas las variables posibles con todas las métricas que te está dando. Desconocemos todo prácticamente. Todo es en cuanto, vale, muy bien, está el reloj, está la frecuencia cardíaca, está, incluso si me apuras, hay gente que incluso puede mirar lo de la cadencia. Vale, muy bien, pero por todos estos datos que luego miro yo en la plataforma, en el Connect, ¿qué hago yo con todo esto, no? Seas corredor o seas entrenador, porque también hay, esto lo podríamos subdividir y enfocarlo un poco al corredor y saber qué tienes que entender, y al entrenador es yo como entrenador qué puedo utilizar de esta plataforma, de este reloj, para que mejoren el rendimiento, que es la base. Cuando alguien quiere entrenar, ¿qué quiere? Mejorar, ¿no? Pues entonces, esto es una herramienta que te ayuda precisamente a mejorar. Y luego ya iremos un poco entrando en profundidad de hacia dónde va esa mejora. O sea, ¿en qué puedo mejorar el Garmin en este caso? O sea, tú nos recomiendas que cuando nos compremos el reloj, una de las fuentes de información a las que más deberíamos atender es a esa información del pulsómetro. Por lo tanto, si compramos un Garmin que tenga pulsómetro en muñeca, ya estamos cubriendo esa necesidad. ¿O recomiendas que nos compremos esa banda de pulsómetro de pecho para que sean más precisos los Sí. datos? Y si es así, cuéntanos por qué. Sí, hay un dato importantísimo. O sea, al principio la lectura óptica, que es cómo se define a la... por si alguno no lo sabe, ¿vale? La lectura óptica es lo que hay detrás en el reloj. Esto al final es una luz que emite una luz de color verde o roja si es para pulsometría, que lo que mide es el flujo de sanguíneo que va en ese momento. En el caso nuestro, que es en el caso de trail running, el terreno, al ser irregular, esas mediciones tardan más tiempo. Entonces, no son tan fiables
cuando se hacen entrenamientos interválicos, por ejemplo, porque necesita más tiempo de lectura para que sea una lectura correcta. Además, la cinta de pecho tiene unos sensores que están, o sea, tiene los sensores normal de frecuencia cardíaca y luego tiene otros dos sensores que miden otras variables, que eso sí que es importante, porque te dice la cadencia, que también te la dice el óptico, ¿vale? Pero también te está dando el contacto en el suelo, tiempo de contacto con el suelo, te está dando también la oscilación vertical, el ratio vertical, y todo esto, tanto si eres corredor como entrenador, son datos que pueden ir mucho más allá a nivel de prevención de lesiones, que luego ya entraremos más en detalle. Por lo tanto, yo recomiendo entrenar con el pulsómetro de pecho, básicamente porque te da muchas más métricas y porque es mucho más fiable para los deportes de montaña, el trail running en este caso, o entrenamientos interválicos de series, por ejemplo. Yo, por ejemplo, desde el punto de vista de los usuarios que no son entrenadores y que tienen unos conocimientos básicos y que, bueno, sí, tú ves las métricas que te ofrece el Garmin Connect, la aplicación de Garmin, y que te dice, oye, pues has tenido una cadencia mayor, una cadencia menor, un margen de oscilación mayor o menor. Si yo no sé en profundidad sobre esto, cómo le puedo sacar partido, rendimiento a esta información que me está dando con este pedazo de tecnología, porque esto es una tecnología que está más de la mano de profesionales para prescribir ejercicios que de una persona que lo compra y que le puede sacar un gran partido para su rendimiento en la montaña, entrenar, correr, competir, pero casi hay que hacer un máster para esto, es muy complicado, ¿no? Sí, y mi obsesión, por llamarlo de alguna manera, es hacerlo fácil. Cuando estuve hablando con los técnicos de Garmin para hacer estas charlas y talleres que hago referente a esto, es hacerlo fácil. Porque muchas veces, creo que Víctor es uno de ellos, es más el hecho de no me apetece o no me gusta, pero no me gusta porque no quiero ponerme a leer lo que hay, ¿no? Entonces, para hacer un resumen muy rápido, también tengo que tener un cierto conocimiento, ¿vale? O sea, tengo que entender por qué estoy haciendo esa lectura. Pues si no entiendo por qué hago esa lectura, no me vale nada. Estaré viendo números y no vale de nada. Entonces, por orden, bajo mi criterio, ojo, bajo mi criterio, todo el que empieza debe saber la cadencia, ¿vale? La cadencia es los pasos por minutos que se dan. Entonces eso te lo mide tanto el óptico como la banda de pecho. Cuando empezamos a querer entrenar mejor o más eficientes, nuestros pasos, lo idóneo, o sea, lo ideal serían 180 pasos por minuto. Para corredores ya élite, es decir, para corredores ya finos, incluso en el tantán de atletismo. Para nosotros como corredores de montaña, una cadencia de 170 es perfecta. 170, cuando hago entrenamientos específicos, esto es importante, ¿eh? O sea, no es que me ponga el pulsómetro y ponga, por ejemplo, incluso hasta el metrónomo. Espera, bueno, vale, ok, lo del metrónomo. Sí, eso viene después. Entonces, yo puedo saber los pasos por minuto, es decir, la cadencia, activando una opción que tiene el reloj, que es el metrónomo, ¿vale? El metrónomo, para quien no lo conozca, lo habéis visto muchas veces en instrumentos de música, sobre todo en piano, que es clic, clac, clic, clac, que es para llevar un tempo. Al final nosotros lo que hacemos en running es llevar un tempo. Entonces, cuanto mejor lleve el tempo, más eficiente soy en carrera. Pues, ¿qué es lo que sucede cuando conectas el 170? Te vuelves loco. ¿Te acuerdas cuando hicimos ahí en Madrid? La gente se vuelve loca porque es un estresor. O sea, es un estresor muy heavy. Porque si tienes que... ¿Cómo apoyo el pie? Si mi tobillo está haciendo la reactividad necesaria, todas esas partes más técnicas que los entrenadores hacemos, si además añadimos a un corredor un metrónomo, se vuelve loco. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues o uno u otro. Se podría solamente con el metrónomo hacer que la gente mejore la cadencia. Por lo que si mejoro la cadencia, mejoro la técnica de carrera, ¿vale? Sin entrar en valores más de eje adelantado, como apoyo, etcétera, etcétera. La primera fase es entender y entrenar entrenamientos muy específicos, es decir, un día a la semana, por ejemplo, el entrenamiento de voy a hacer
durante la sesión de entrenamiento 170 pasos por minuto. Entonces, grabar esos ritmos, esa ¿no? sesión, exacto. Por ejemplo, la sesión de los corredores que tengo yo, ¿no? Entonces, metemos a la semana una sesión de 45 minutos, 50 minutos en función de la distancia que tengan que hacer. Vale, pues en esa sesión, mi objetivo, mi focus, va a ser esos pasos por minuto. 170. Entonces, en el reloj abres esa actividad dentro de carrera. Por ejemplo, yo por ejemplo les hago que, aunque hagamos trail running, sepan diferenciar cuando estoy haciendo un entrenamiento de carrera en la actividad, ¿vale? Cuando entro en la actividad, lo enseño un momento aquí, ¿vale? Sí, enséñalo ahí a la cámara. O incluso aquí para... Exacto, enseñaré a todos. Yo tengo bien diferenciado, primero por aquí, lo que es trail running y carrera. Trail running y carrera, ¿vale? Entonces, en nuestra planificación no todos los días estamos en la montaña. Siempre hay un punto o bien de series o bien de carrera continua y demás. En plano. Pues ese día es cuando introduces el entrenamiento con el focus puesto en el metrónomo. O en los 170 pasos por minuto. Porque además verás la evolución que eso va a hacer. Porque en el momento que tú empiezas igual que un músico empieza a tocar, ¿y por qué le ponen eso? Porque no puede coger el tempo. En el momento que ya coges el tempo, ya todo mejora. Vale, ya hemos quitado un estresor. Hemos empezado ya por la base. Y luego ya empezamos a añadir cómo entra con el pie, si hay más o menos alineación articular, si el eje está más adelantado o menos. Pero solamente con el metrónomo ya sería un cambio brutal. La mayoría de gente se mueve entre 150 y 160. Oye, Pedro, ¿y tiene metrónomo incorporado el Garmin? Todos los Garmin. ¿Todos? Sí, de hecho... O sea, mi Fenix 5 tiene... Exacto. Sí, me dejas loco. Claro, y otras muchísimas cosas que esto que le pasa a Víctor os pasará a muchos de vosotros. De hecho, mira, nos gustaría, si os parece bien, como es una charla, somos aquí así muy colegas, entonces todo no va a ser una charla muy seria. Si podéis poner un poco vosotros, si utilizáis o no el metrónomo, sería genial, ¿no? En el chat, o sea que estaría guay. Luego os leemos y os decimos. Ya veréis que esto os va a parecer súper interesante, ¿vale? Tenéis, no solo si utilizáis el metrónomo, en este caso, que es esta prestación que yo ahora me acabo de dar cuenta, porque yo voy con mi móvil con el metrónomo y ahora me acabo de saber que mi reloj tiene metrónomo, pero no está mal. Sí. Si, además de eso, si tenéis alguna duda de alguna otra prestación que hayáis escuchado que tenga el Garmin y no sabéis cómo utilizarla, pues es el momento de hacerle esta pregunta. Oye, Pedro, hablabas de... Perdón, antes de cortarte. Para que veáis lo importante que es esto, que lo comentábamos, llevo una chica invidente haciendo técnica de carrera precisamente y la mejora ha sido brutal. Aclara, o sea, que es la chica, esta es la chica que María, que es ciega, ¿no? Por un accidente. Eso es. Ella estuvo haciendo acceso también para Paralímpicos y demás, de hecho ha estado corriendo, pero la técnica de carrera no era muy buena. Ha vuelto otra vez, yo estuve entrenando con el entrenamiento de fuerza y ahora ha vuelto y ella... Claro, al final el sentido del oído es perfecto, pero además el reloj le ayuda a que lleva vibración también. Entonces tú puedes ponerle sonido, el pip, 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 y además el pip con vibración. Además lo ponemos, para quien no lo sepa, cuando corre un invidente lleva una cuerda que ella coge de un lado y yo cojo del otro, entonces lo ponemos en el punto donde yo también pueda ir con eso. Entonces lo que estamos haciendo es entrenarla a ella para que entrene a sus guías, porque es importante. Entonces, esto del metrónomo, para que veáis lo importante que es esta herramienta, hasta ellos no lo conocían. Y es que funciona. No, y es funciona brutal. de lujo. Fíjate, Álvaro dice que lo había visto, pero que no lo ha usado. Pues yo creo que esto nos pasa a muchos. Y no solo con esto del metrónomo, sino estoy seguro que con muchas más cosas. Pero a mí me llama mucho la atención el tema que estamos tocando, porque por el simple hecho de grabar en el interior a nivel subconsciente un ritmo de 170 pasos por minuto en nuestra carrera, hace que cambie la biomecánica de la carrera. Sí. O sea, diréis, vale, sí, ¿qué tiene que ver? Que yo sea capaz de pisar más veces por minuto con que yo corra con menos riesgo de lesión. Pues... a ver si nos puedes explicar un poco más qué está sucediendo en el cuerpo cuando cambia la cadencia al ir más rápido. Voy a intentar hacerlo lo menos técnico posible y más entendible, ¿vale? Entonces, imaginaos por un momento que yo hago un paso de 160. Un paso de 160 significa
¿vale? Que tu eje se queda un poquito más atrasado. Es decir, nosotros cuando corremos, voy a intentar hacerlo primero en la cámara esta, tendemos a intentar correr así, ¿vale? Y en diagonal, desplazándonos, porque si vas hacia atrás, vienen los problemas, ¿vale? Me pongo así, voy a intentar correr aquí, mirando hacia allá. Con el pecho por delante de la cadera. Exacto, ¿no? pero ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando que nuestro eje esté alineado, es decir, que nuestro centro, en el momento del impacto, ya esté avanzado, que ahora comentaremos que incluso Garmin lo tiene muy por la mano esto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a menos pasos, significa que me quedo un poco más atrasado, por lo que mi palanca, es decir, esto es fácil, si yo tengo que apoyar aquí, ¿vale? Y mi eje está aquí, imaginaos que la reactividad que tengo que hacer, es decir, el movimiento que hace es mucho más rápido que si está atrasado. Si está atrasado, ¿qué pasa? Que la palanca que tengo que hacer es más fuerte, es mayor. Claro. ¿Qué sucede? Que vas a tener una implicación mayor a nivel de toda la cadena posterior en esa palanca. Sí. ¿No os pasa, supongo que sí, sobre todo los que hemos jugado a fútbol, que las primeras veces de correr, los isquios, el bíceps femoral se nos pone a morir? Y es un poco porque nuestra técnica no está adaptada a eso. Entonces, de lo que se busca es, cuando nosotros hemos hecho alguna formación juntos, hemos intentado que la gente entienda que la base es una mejor técnica de carrera. Y después, cuando profundizamos un poco más en los pasos por minuto, esos 170, cuando ya los tienes asimilado en un entrenamiento de base, es decir, en tu entrenamiento normal, en tu focus, cuando ya lo tienes integrado, le metemos otro estresor, que sería hacerlo en subida o en hacer diferentes ritmos, pero manteniendo el 170, que eso es lo que realmente te hace ser eficiente. Ya hablamos de gente a un nivel un poquito más alto. Sí, esto, para que todo el mundo lo entienda, el hecho de dar más pasos por minuto no implica tener que correr más rápido. Tú puedes correr a 3:30 en 170 ppm, sí. Puedes correr a 4, puedes correr a 4:30 o puedes correr a 8 en 170 ppm. Correcto. Entonces, lo que va a cambiar es simplemente la velocidad, pero la frecuencia de paso tiene que seguir siendo siempre la misma. Entonces, si tu frecuencia de paso es menor, o sea, que tardas más tiempo entre un paso y el otro, lo que está sucediendo es que el tiempo de contacto entre el pie y el suelo es mayor. Y esto ya sabemos que más tiempo de contacto entre el pie y el suelo implica un mayor estrés articular, una menor reactividad de tu musculatura y por lo tanto las articulaciones protagonistas en esa reactividad dejan de ser las más distales, en este caso metatarso, tobillo, etcétera, que son nuestros amortiguadores naturales, y pasan a tener un mayor protagonismo la rodilla, la cadera e incluso la columna vertebral, zona sacra, etcétera. Y ahí es donde vienen los problemas. Por eso veo muy interesante esto que nos comenta Pedro, de poquito a poco ir trabajando a estos 170 pulsaciones por minuto. Sí. Y bueno, mejorar en ello. Y luego, incluso esto, como decía, irlo transfiriendo no solo en asfalto, sino a pendientes en ascenso, en descenso e incluso en zonas más técnicas con piedra, etcétera, va a mejorar nuestra coordinación, nuestra versatilidad en nuestro incluso el trabajo cognitivo también mejora muchísimo. El trabajo cognitivo mejora mogollón, porque como ya lo tienes integrado, mejora muy mucho, la verdad. Y además, cuando a nosotros nos viene gente con problema lumbar, por ejemplo, uno, y es corredor o corredora, lo primero que hacemos es analizar la carrera, porque muchas veces es precisamente porque el contacto en el suelo, que ahora hablaremos de eso, es mucho mayor. Entonces, esa musculatura que debería hacer el trabajo no lo hace. Que, por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho que hacéis vosotros, ese trabajo con todo el equipo vuestro, es la reactividad de contacto con el suelo, ¿no? Entonces, eso ayuda a que luego esto que estamos hablando de metrónomo sea mucho más fácil, entre comillas. Y que ese riesgo de lesión a nivel lumbar, porque claro, a nivel lumbar es porque está cayendo y está cayendo todo entero. Core no se activa, etc, etc. Una serie de componentes que hace que no sea. Y que si intentas llevar tu foco a ese 170, como tu foco está solamente en eso, pues todo lo demás ya tiene que ir acorde. Y si no, pues como somos mecánicos de precisión, como a mí me gusta llamarme, vamos ajustando desde los pies hasta arriba, que al final es lo que se trata. Muy bien, Pedro. Oye, ¿qué más prestaciones nos puede ofrecer Garmin que creas tú que no se le está dando toda la importancia que podría darse
sacársele el máximo partido. A nivel de dinámica de carrera, para mí la más importante es la cadencia, el tiempo de contacto en el suelo, que se mide por porcentaje. ¿Vale? Esto es interesante, porque el tiempo de contacto en el suelo, que además de medirlo por milisegundos, es más rápido, lo mide por porcentajes. Lo que tú ves en el teléfono, lo que tú ves en la gráfica es por porcentaje. Voy a ver si lo puedo poner aquí, que se vea más o menos bien. Lo voy a poner así, porque así se ve mucho mejor. Sí, ahí te mide. Lo voy a poner así porque así se ve. ¿Vale? Aquí se ve el porcentaje en esta parte de aquí, el porcentaje en el medio. Es justamente eso. ¿Vale? Sus puntitos verdes y rojos. Exacto. Entonces, aquí os fijáis, es 51,7, 48,3 ponía, ¿no? Esto es precisamente con María, la chica esta. Eso significa que cuando nosotros como entrenador cogemos esos datos, eso, si os fijáis, hay una dismetría, es decir, está más en contacto con un pie que con el otro. Eso, a un tiempo prolongado, puede suponer una lesión a nivel de cadera incluso. A ver, enséñamelo otra vez, por favor, sí. Pedro, que quiero echarle un vistazo porque me parece súper interesante esto para todo el mundo. Bien. A nivel de prevención de lesiones y además de información. Este en principio no sería muy... Porque ves, a la que lo amplío, no se ve el porcentaje, que es lo que quería ver, pero sí que hay los puntos verdes. O sea, hacia arriba son la izquierda, porque el 60% L, que será, claro, el left de la pierna izquierda, y 60% hacia abajo. Y ves cómo se va moviendo y cuando... De hecho, mira, vamos a mirarlo, vamos a enseñarlo así. Aunque no haya porcentaje, fijaos que estos colores, cuando sabes lo que buscar, cuando sabes lo que ver, pues esto como entrenadores o incluso tú mismo puedes ver, que esto es un dato importante, de decir si estoy cargando más. ¿Qué decir? Bernat dice que le interesa el tema el tema de la descompensación de la cadera. Que vale. Al final esto es lo que pasa, ¿no? Exacto. Que muchas veces tengo una descompensación en la cadera o tengo molestias en la rodilla y digo, joder, no sé por qué viene esto, ¿no? Y luego de repente me meto en el Garmin, que preguntaba a Bernat si aparece en la aplicación, me meto en Garmin Con, en la aplicación, y me alarmo porque digo, hostia, pues es que tengo un tiempo de contacto entre el suelo y el pie derecho mucho mayor que con el lado izquierdo. Entonces ahí empiezo a tener pistas de por dónde pueden estar viniendo los tiros. De hecho, cuando ya profundizas un poco más en este tema, si os fijáis, si os habéis hecho prueba de esfuerzo, si lo han hecho bien, os monten una báscula y os ponen una báscula en cada pie, ¿verdad? Los pies. Entonces ahí es lo que te está diciendo cuando te hacen la prueba, es si hay más contacto en uno. Pues esto sería más o menos lo mismo, que si además de la prueba de esfuerzo te está diciendo que estás apretando más o tienes más carga en tu pie derecho y corriendo estás haciendo lo mismo, no puedes variar eso. Entonces el riesgo de lesión aumenta, ¿vale? ¿Cómo lo puedo modificar? Siendo consciente. Es decir, igual que os comentaba antes, voy a hacer un entrenamiento específico con el focus puesto en el 170. Y aparte tiene que ser por fases. No puedo coger ahora, después de esta charla, y decir, hostia, qué guapo, ¿no? Esperemos que os haya gustado y que os guste. Qué guapo, voy a poner en práctica todo esto. No es tan fácil. Tiene que haber un proceso de adaptación. Es como todo, ¿no? Pero ese proceso de adaptación es necesario y supervisado, a ser posible, por algún especialista, es decir, por un entrenador que te pueda asesorar. Porque nadie mejor que el entrenador con ese conocimiento para ayudaros. Porque si él sabe la carga de entrenamiento que tienes, si sabes en qué carga a nivel de frecuencia tienes que entrenar, es el que mejor te puede ayudar. Es el que te puede incluso derivar, si tiene conocimiento a nivel fisioterapeuta, perfecto. Si no, pues derivarlo a cualquier persona, pero ya poniendo preaviso, oye, este alumno o alumna resulta que tiene una molestia me lo invento, yo qué sé, por ejemplo en el tensor de la fascia, ¿vale? Y resulta que, o muchos casos, sobre todo a ver, lo diré ahora, ahora no me sale, ¿cómo se llama ahora? Aquí, coño, o sea, hasta la cintilla. La cintilla, la cintilla. En la cintilla, que hay mucha molestia en la cintilla, y es porque en el contacto además hay una cierta descompensación. Pues tú ya puedes le puedes dar la información para que el fisio vaya al punto concreto. Porque muchas veces, a lo mejor el fisio, si solamente sabe que le duele ahí, se va a concentrar en eso, pero si estás diciendo que el contacto en el suelo es mayor con esa pierna,
podremos trabajar conjuntamente y que la recuperación sea más rápida. De hecho, a mí me ha pasado eso con gente. A ver, yo creo que esto no deja de ser información. Cuando yo cojo y veo esta gráfica de que piso más tiempo con la derecha que con la izquierda, no deja de ser información y no es ningún predictor de ningún tipo de debilidad muscular específica, porque al final que tú pises durante más tiempo con la pierna derecha puede ser por un trillón de factores. Sí, o sea, sí, puede sí, ser sí, sí, sí. porque tengas la pierna derecha más corta y a nivel de centro de masas tu cuerpo esté más dirigido hacia el lado derecho, puede ser porque tengas un dolor en tu rodilla izquierda y tu sistema nervioso lo sabe y te hace cargar más en la pierna derecha. Compensaciones. Puede Sí, ser sí. que el glúteo izquierdo no funcione y por lo tanto haya una prevalencia de la pierna derecha, pero como bien dice Pedro, pues al final esto es una información que la tenemos ahí y que si tú no te dedicas a la prescripción del ejercicio o no sabes sobre entrenamiento, sobre biomecánica y sobre entrenamiento de fuerza, etcétera, o incluso de técnica de carrera, pues con estos datos sí que se los puedes enseñar a un entrenador, un especialista, y que él los utilice a su favor. Yo personalmente, cuando a mí un alumno me enseña estos datos, o mejor dicho, que se los pido yo los datos, y lo veo y veo que que prevalece la carga más hacia un lado y al otro, pues entonces ahí tengo más pistas de por dónde empezar a trabajar esto. Entonces creo que Ese es nuestro objetivo, correcto. creo que es bastante interesante. Muy bien, Pedro. Estas dos son las que realmente cualquiera de ellos lo podría medir rápido, es decir, la cadencia, 170 pasos por minuto, y el tiempo de contacto en el suelo, que tiene que estar lo más cerca del 50-50. Entonces, sabiendo eso, que lo puede saber cualquiera en la aplicación Connect, es fácil. Luego hay otras, que es el tiempo de contacto en el suelo, que sería la oscilación vertical o el ratio vertical, que esto es más complejo, pero lo que te está diciendo la oscilación vertical es el contacto en el suelo, un poco más preciso. Es decir, en la cinta de pecho solo se puede hacer a través de la cinta de pecho, es el tiempo de contacto del suelo, se mide en centímetros, ¿vale? Entonces, cuanto más alto, cuanto más centímetros, significa que el cuerpo está bajando más de su centro. Entonces, eso significa que está mal, que debe mejorar, por ejemplo, tu zona del core, porque quizás estás perdiendo o hay mucha más flexión de cadera, o podría haber una posible lesión. Entonces, esos son datos que yo personalmente no son los que más utilizo, pero sí que cuando hay una lesión ya directamente me voy a eso, que es la oscilación vertical. Pero hablas de una reducción de la oscilación vertical o de que el centro de gravedad acaba bajando Sí, más durante cuando corremos, no sé si se verá, ¿vale? Hay un impulso que es clac y vas hacia adelante y hay una parte que esto sería la cadera, ¿vale? Esto sería la cadera. La cadera tiene que flexionar obviamente, pero tiene que haber un rebote, ¿no? Pues se trata de cuánto de rebote utilizas. Claro, cuanto menor sea la distancia, es decir, en vez de 10, si en vez de 10 son 6, es perfecto porque significa que todo tu cuerpo está trabajando y que tienes una oscilación normal. Más o menos, ¿vale? A nivel, los que son profesionales. Sí, como si dibujáramos un electrocardiograma, exacto, ¿no? Sería como regular. Esa línea del electrocardiograma tendría que tener cortita. un margen de una serie de centímetros. Exacto. Sí, Okay. ¿Y sabes exactamente cuál sería aproximadamente esta cifra? Creo que está en 7 centímetros más o menos, entre 7 y 9 sería más o menos lo ideal. Entonces, de todas maneras, ojo, que esto tampoco es real, porque va en función de cada persona. Claro, cada persona de altura es diferente y demás. Peso, complexión, o sea, hay muchos factores. Eso sí que es importante. Oye, ¿sabes? Esto ya a modo curiosidad mía. ¿Sabrías decirme si cuando nos lo llevamos a la montaña, salvando la diferencia de que el suelo pueda ser más irregular o menos, normalmente es más irregular, tanto en ascenso como en descenso, esta oscilación vertical debería mantenerse? No, ahí sí que la oscilación no tiene mucho sentido. Eso es bajo mi criterio, porque aquí de lo que se trata es de que, obviamente, cuanto mejor entrenes, o sea, ¿cuándo hacemos esta parte de entrenamiento técnico? En plano. Porque si tú generas una base buena en plano, eso te lo vas a llevar a cualquier tipo de terreno, sea el que sea, incluido bajada, incluido subida. Sobre todo en bajada en este caso, que es lo que más interesa, porque claro, si bajas mucho, te puede variar. Pero es que en montaña es otro mundo. Pero necesitas hacer la base para que en montaña sea bien, que tengas un buen rendimiento.
porque cuántas veces al principio que yo ya llevo unos años corriendo, no se tenía en cuenta nada. Salías a correr y el asfalto no lo querías pisar porque a mí no me gustaba nada. Sin embargo, hasta que te das cuenta que realmente necesitas el asfalto para trabajar estos detalles más técnicos, para poder mejorar mogollón en montaña, hostia, pues cuesta mogollón. Claro. Y estos son los detalles que para mí marcan la diferencia. Sí, digamos que como lo veo yo es que al final si tú mejoras tu oscilación vertical en asfalto, en un suelo firme, regular y sin ningún porcentaje de desnivel, estás trabajando tanto fases concéntricas como fases excéntricas, que ambas vas a necesitar fases de aceleración y fases de deceleración, que ambas las vas a necesitar tanto en ascensos como en descensos. Correcto. Digamos que más en un descenso más fases de aceleración, por lo tanto una mayor potencia para mejorar esa curva de ese, ¿cómo le llamamos? Ese ratio de oscilación y de deceleraciones que digamos que frenarían ese ratio. Sí, lo que pasa es que ya te digo que eso lo puedes entrenar y si tu valor es bueno en llano, en montaña va a ser igual de bueno, pero no es fiable. Es decir, si hago un entrenamiento de montaña, no puedo coger ese dato como un dato para mi mejora, porque puede ser que tú te pares y tengas una piedra más grande, entonces tengas que dar un salto mayor, que nos ha pasado un montón de veces. Sí. O subiendo que tienes una grimpada, ¿sabes? Entonces tienes que subir a saco, ya no te va. Claro. Pero sí que es importante como dato para generar una muy buena base y que tú, por ejemplo, cuando hacíamos técnica de bajada, era súper importante todo el tipo de trabajo de fuerza que haces, ¿no? Pues esto es uno más. Es como si fuese un trabajo de fuerza más. Pedro, y porque todos estos datos los estamos viendo a posteriori del entrenamiento a través de la aplicación. No, pero lo puedes ver durante el entrenamiento. Claro, mi duda es, aparte de estos parámetros que estamos estudiando, además de estos, primera pregunta, ¿estos parámetros los podemos observar durante la práctica de nuestro entrenamiento? Y segundo, ¿existen más parámetros que creas tú que sean interesantes que no se estén utilizando? Yo qué sé, por ejemplo, la velocidad vertical, todos estos parámetros que son información que nos está dando un material que estamos diciendo que es muy diferenciado al resto. Todo va en función del objetivo que cada uno tengamos. Es decir, si la base no la utilizas, pues entonces ¿de qué te sirve, por ejemplo, la velocidad vertical, que es muy buena para los que hacen kilómetro? Pues es buenísimo, porque sabes que hay un kilómetro, a veces el de nivel es un poco diferente, pero tienes un kilómetro de vertical. Sí. Entonces, eso está muy bien, pero si no utilizas el resto, no vale de mucho. Entonces, información hay para aburrir. Incluso yo, que ya utilizo muchísima información de la que hay otra tanta que no la utilizo. Pero no la utilizo porque realmente ya sería para un poco más elitista. Como por ejemplo la pulsioximetría, que es buenísima. O cómo tú puedes adaptarte a la altura, cómo puedes adaptarte al calor, cómo puedes adaptarte a la humedad. Todo eso está aquí, ¿eh? O sea, todos estos son parámetros que te dan. ¿Cómo puedes adaptarte en los modelos nuevos ya a la humedad relativa al sueño? La pulsioximetría para mí creo que sí que es importante, y más hoy como estamos. Explica esto, Pedro, la pulsioximetría. Sí, la pulsioximetría, lo voy a enseñar también. Los nuevos, mira, ¿tienes el tuyo? ¿Lo puedes? Sí, pues el mío nuevo no es. Ya, por eso, para que vea la diferencia. Es que tiene otro sensor más. Él tiene... bueno, sí que lo tienes. El mío tiene 3. Vale. Tienes aquí los sensores, ¿vale? Y este tiene otros sensores más, y esto que es un Tactics, es un reloj específico para otros, es más outdoor y militar. Y pues hay una luz roja, ¿vale? Que eso supongo que sí que lo habéis visto. Entonces la pulsioximetría se utiliza precisamente para saber la saturación de oxígeno en sangre al momento. Entonces nosotros que estamos en montaña, cuando te das ahí un poco una pajarilla, si llevas el pulsioxímetro, si te está bajando, si entre 90 y el 100 es lo ideal, si te baja de 90, sabes que tienes una saturación de oxígeno baja. Yo, por ejemplo, llevo un pulsioxímetro de dedo cuando llevo a un grupo a la montaña, porque cuando hay un mareo, si esto baja de 80, la cosa está jodida. La saturación de oxígeno. Sí, porque es que no le entra oxígeno. Entonces ya tendríamos que empezar a alarmarnos un poco si no hay recuperación. Entonces, a nivel de... Más que la pulsioximetría, por ejemplo, se utiliza la pulsioximetría,
sí que utilizaría como tal, hay una opción en los nuevos que es el estrés VFC, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y utiliza la pulsoximetría para medir el estrés en el que te encuentras. Imagínate, ese día tengo que hacer, yo qué sé, un entrenamiento de series, ¿no? Y ese entrenamiento de series es duro, y he pasado una noche de perros. Entonces te encuentras un poco mal y tal. ¿Cómo puedo saber si estoy óptimo o no para hacer el entrenamiento? O llamar a mi entrenador para decirle, oye, mira, me pasa esto, pues si tengo que reducir un poquito. Porque ¿qué pasa si yo hago un entrenamiento y estoy a bajo mínimos? No tengo la cabeza, estoy estresado a muerte. Pues que no va a ser productivo ese entrenamiento. Ese entrenamiento no vas a rendir como deberías. Incluso lo que va a hacer es lastrarme. Exacto, al contrario, vas a ser peor. Entonces, hay una actividad que se llama Estrés VFC. Fíjate, es algo que está como actividad. Yo he visto, y igual que lo he visto, lo he dejado de ver. Claro, exactamente el pulsoxímetro. Entonces, durante 3 minutos tienes que estar de pie, ¿vale? Y de pie, eso sí, es importante. Y te mide la variabilidad, para que lo entendamos, es cuando estoy haciendo un entrenamiento duro, el corazón, como está en estado de alerta, el sistema nervioso simpático está en alerta, entonces está toda su atención y lo hace mucho más efectivo, ¿no? Lo hace como mucho más mecánico, ¿no? Sin embargo, cuando está en el parasimpático, es decir, cuando ya estoy relajado, es mucho más adaptativo, es decir, el cuerpo es inteligente y te va a latir el corazón, ya no es tan estructural, ya no es tan pip, pip, sino que a lo mejor si te levantas hace pip, 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 luego baja otra vez, pues esa variabilidad de frecuencia cardíaca es lo que te está midiendo el reloj. Vale, ok, o sea que el parámetro este de estrés de frecuencia cardíaca, minutos. Exactamente qué es lo que te mide el estado de estrés actual. Ajá. Tú te haces la prueba tal y como lo tienes, levantado, te levantas durante 3 minutos, te está diciendo, pues bueno, te hace una lectura, se activa el pulsoxímetro y se activa la frecuencia cardíaca. Claro, pero se requiere, aquí me lo está diciendo, que se requiere cinta de pecho. Banda de pecho. Exacto. ¿Por qué? Es lo que entrábamos antes. Porque tú tienes en una extremidad, ¿vale?, el reloj, sin embargo en el de pecho te hace toda la lectura entera. Ya. Y utiliza el pulsoxímetro más la cinta de frecuencia cardíaca para que los valores sean lo más exactos posibles. Y tengo entendido, y ahí sí que yo no me he documentado así científicamente, pero tengo entendido que Garmin y Fitbit, que es quien hace esto, creo que es Fitbit, sí, han conseguido algo perfecto. Entonces, si ese día estoy estresado, pues imagínate. O un caso de un corredor tuvo una afectación, un problema, y... Cardíaco. Pues, sí, que de hecho lo detectamos gracias a entrenar por frecuencia cardíaca. Ya sabes que yo soy muy tocadayonses, como se dice aquí, y no le dejo entrenar a nadie y además mucho menos desde que pasó esto en 2 casos. Detectamos una anomalía, porque tenían que entrenar a una recuperación y a través del pulsómetro, estábamos Isma y yo en aquel entonces, estábamos de un punto al otro, pues la recuperación tenía que ser tanto, entre tanto y tanto. Pues esa recuperación nunca llegaba, es decir, era como muy lenta y demás. Se le dijo al corredor y fue al médico. En un principio le dijo, no tiene nada. Volvimos a hacer entrenamiento, volvió a pasar lo mismo y yo le dije, mira, no bajaba la frecuencia cardíaca. Había algo mal, o sea, había algo que no era normal. O sea, si el 99% tenían una recuperación X, pues él no había recuperación ninguna. Y dije, esto está mal, o sea, tienes que ir y hacerlo. Pues ¿qué pasó? Pues que lo operaron de urgencia en la segunda vez que lo hicieron, ¿vale? Y resulta que era algo que ya venía de mucho tiempo, pero que no lo habían detectado. Entonces, él utiliza esto cada día. Es decir, el nivel del estrés, puedes tener una pantalla que te lo está midiendo, entonces se puede poner hasta una alerta, porque no puedes superar de X estrés, ¿no? Entonces te detecta la alerta y bueno, es una alarma de aviso conforme estás, oye, tengo que bajar el ritmo un poco de trabajo, yo no hablo de carrera, de trabajo, y luego sigue entrenando normal y todo, teniendo en cuenta estos parámetros y entrenando con frecuencia. Oye, ¿y hasta qué punto me tengo yo que fiar de forma exacta de este aparato y de estos datos que me está dando, sin dejarme llevar por el efecto incluso nocebo que puede provocar en mí? Porque muchas veces todos sabemos este parámetro que nos da de,
has W2. entrenado, tienes que descansar durante 64 horas. Sí, sí. Pues a ver, todo esto es relativo, ¿no? Sí, 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 Y a sí, lo sí. mejor si tú te encuentras cansado, pero ves en el reloj y te dice, estás en un momento de estrés alto, dices, va, pues no voy a entrenar. Pero a lo mejor ese día te pones No, a no, entrenar no. y sabes cómo funciona el cuerpo, Claro, que de es que, repente arranca. claro, el problema o sea, este dato en concreto, yo lo tendría en cuenta para graduar mi entrenamiento, no para no entrenar. Porque Ujú, efectivamente tú sabes que el entrenamiento tiene unos beneficios, entre ellos la segregación a nivel hormonal, ujú. que precisamente nos ayuda a que ese estrés disminuya, ¿no? Todo el cortisol y demás. Lo único es que a lo mejor no tengo que hacer un entrenamiento de mucho estrés, sino que tengo que hacer un entrenamiento o algo más, casi incluso que hasta me agrade. Porque a lo mejor las series, no sé vosotros, pero la serie no es precisamente de lo que más nos agrade a todo el mundo, ¿no? A lo mejor tiene que hacer algo de más sagrado para que su nivel de estrés disminuya. Simplemente eso. Sí, o incluso estar un poco más observando las reacciones Exacto, del cuerpo, ¿no? exacto. Quizá no juzgar el dato que me está dando directamente el reloj y por lo tanto Mm, funcionar como supuestamente debería funcionar según me está diciendo el reloj, correcto. sino decir, vale, según la teoría, Mm. hoy no estoy en un buen momento y además se respalda con que tampoco estoy teniendo muy buenas sensaciones O hoy no he cuando me he dormido. levantado, ¿no? No he dormido, Mm, efectivamente. Pero bueno, voy a hacer las series, voy a empezar y voy a sí. ver cómo va tirando el cuerpo. Y luego creo que es importante Mm. no guiarse, bajo mi Sí, punto de sí, sí, vista, sí. 100% única y exclusivamente de un predictor, Mm. sino sacar una mezcla Hay que de escuchar el todo, cuerpo. ¿no? Eso O es. sea, tú tienes que saber, tienes que leer y tienes que escuchar tu cuerpo, que al final es lo más sabio. Por ejemplo, una de las cosas a nivel de lo de las zonas de frecuencia cardíaca, que eso lo puedes configurar en... Un pelín, ¿eh? Un segundo. Está aquí. Estaba un pelín. Ahora mejor. Casi cuando vamos a acabar, entonces el tío pone la Sí, cámara sí, ahí. sí, sí. Es que me estaba haciendo daño todo el rato y digo, oye, no pasa nada si giro la cámara. Pero no stock, ¿eh? No stock. Lo que estaba diciendo, el tema de las zonas de frecuencia cardíaca, yo recuerdo hace ya 10 años, 11, que estamos utilizando el tema del entrenamiento de zonas, ¿no? Pero por un tema práctico, ¿eh? No porque sea ni mejor ni peor, ¿eh? Es un tema práctico. Cuando llevas a 60 personas, 70, 80, 90 personas, ¿cómo puedo cuantificar y llevar bien a todo el mundo? No nos engañemos. Pues tengo que hacerlo práctico. Entonces, el entrenamiento por zona es mucho más fácil para hacer una planificación. Tienes que hacer entrenamiento, 10 minutos, zona 1, lo que sea. Vale. Lo primero que yo recomiendo es que ahora ya son bastante fiables los datos que te está dando, pero que es una prueba de esfuerzo. Tú te haces una prueba de esfuerzo y con los datos que te da la prueba de esfuerzo, que es real, lo modificas. Pero es que además, quien no se ha hecho una prueba de esfuerzo, o incluso que lo pueda hacer, es importante que si queréis trastear en el reloj, en la opción donde te da las zonas de frecuencia cardíaca, puede hacer una lectura de por fuerza máxima, por fuerza máxima más la de reposo, que pone FCR, o por el umbral del lactato. Eh, yo utilizo siempre la de reposo, o sea, FCR. Como tengo que poner la frecuencia cardíaca máxima, el valor, tengo que poner mi frecuencia de reposo. Decimos que estos datos los extraes de una Los prueba de esfuerzo. Sí, o si dices, no me he hecho la prueba de esfuerzo, pero quiero hacer la prueba. Pues La prueba que te hace el propio reloj. el propio reloj, Eso que no te es. hace la prueba, simplemente él ya te calcula Ya, los ya. porcentajes, ¿no? Sí. Entonces hay que hacerlo a través de las zonas de frecuencia cardíaca. La lectura tiene que ser FCR. Pero ojo, es un criterio personal, ¿eh? Que nadie ahora vaya a decirle nada a Víctor, es lo que yo considero. Por lo que hablamos, salvo que seas un profesional o que ya tengas cierto nivel, lo que nos está dando la frecuencia de reposo, que deberás modificarla en función de tu mejora de estado físico, porque puedes empezar con una frecuencia de reposo de 70, que a mí me ha pasado con gente, y acabar en 58, que ya es una frecuencia de reposo muy buena. ¿Cada cuánto tiempo aconsejas revisar esto? Yo cada mes, si tu entrenamiento es gradual, porque no nos engañemos, esto no vale de nada, ni esto ni cualquier tipo de cuantificación, si no se sigue una planificación. Ya. Si yo me pongo el reloj un lunes y hasta el siguiente lunes no me lo vuelvo a poner y he hecho entrenamientos, no vale de nada. Sin embargo, si yo tengo una planificación que Víctor me pasa y cojo y sé que el lunes tengo carrera, me lo invento, carrera continua, el miércoles tengo interválicos, el viernes tengo salida tal y el domingo tengo una tirada larga, todos estos entrenamientos, incluidos el de fuerza, si me apuras,
debe estar cuantificado. ¿Para qué? Porque entonces todos los datos que te está recogiendo el reloj te los está almacenando, entonces él tiene un algoritmo que lo que está es calculándote todas esas mejoras y ya directamente te ayuda muchísimo más, porque ya te regula el umbral del lactato, te regula la frecuencia máxima, te puede regular incluso hasta la de reposo, si no recuerdo mal. Eso no lo tengo claro, ¿vale? Pero la de reposo, pero si no, tú ya te lo ves, porque uno de los valores que más nos gusta a los corredores y corredoras ver es que tu VO2 max ha subido y que te pone, estás en un estado de forma excelente. Y lo que te mola también es ver cómo está subiendo. Pero el VO2 max sube cuando hay una programación y una planificación específica hecha, que es cuando realmente notas la mejora. Pero si tú vas para cuantificar tu VO2 max, llevas el reloj, pero solo llevas un día, el reloj no te vale de nada, ¿eh? Claro. O sea, llevas el dinero que sea y lo estás tirando porque claro, necesita contrastar datos. Eso es. Porque a veces nos tenemos que preguntar, vale, muy bien, yo llevo el pulsómetro, pero ¿lo llevo por moda o lo llevo porque realmente quiero sacarle rendimiento? Entonces yo muchas veces pienso, hay mucha gente que lo lleva pues como lo lleva Víctor, como lo lleva Pedro, como lo lleva no sé qué, pero hostia, en realidad luego me lo compro y ¿qué hago con todos estos datos? Totalmente, pero que, y a ver, que no es, o sea, nos dejamos llevar por el marketing muchas veces, yo el primero y el que más, que es lo que te digo, en su día me compré el Garmin y yo quería que tuvieras un pulsómetro de muñeca y tal, y no he usado las zonas de frecuencia cardíaca nunca, entonces... Efectivamente, es algo que yo creo que hay bastante gente en este paradigma y que tiene que trabajar en ello, porque básicamente porque nos dan datos muy interesantes para la mejora de nuestro rendimiento, que es lo que queremos. Ayer hablaba con mi hermana y decía, no, es que yo, a ver, voy a empezar a correr más porque me quiero sentir más ligera y corriendo por la montaña. Y me decía, es que yo lo que quiero cuando corra por la montaña es disfrutar. Y esto es algo que yo hablo bastante de disfrutar, pero para ti disfrutar, ¿qué es correr por la montaña? Claro. No, pues ir corriendo y sentirme ligera. Y digo, ya, claro, pero es para sentirte ligera, ¿qué crees que tienes que hacer? ¿Disfrutar o sufrir? Claro, pues tengo que sufrir para poder disfrutar. Entonces, para poder disfrutar tienes que sufrir, pero tienes que sufrir de forma controlada, con una planificación. Exacto, la planificación y además con un objetivo. El objetivo puede ser lo que decía tu hermana o cualquier otro objetivo. Al final hay corredores y corredoras que buscan marca y otros que simplemente, pues eso, como dice, correr. Pero correr doliéndote todo o correr sintiéndote mejor. Eso es. Que eso es para lo que yo siempre les digo a todos mis corredores, eso. Que estos datos que están... Mira, hoy por ejemplo estaban en una carrera y yo no he podido ir, porque teníamos hoy esto. Y nada, ellos me han pasado... la conexión en directo a través del reloj y el teléfono de lo que estaban haciendo y he visto todo el recorrido durante todo el tiempo. Oye, Pedro, ya que acabas de nombrar esto y que tampoco nos queda mucho tiempo ya de directo, pues háblame sobre esto, porque hemos hablado sobre las facilidades que nos ofrece Garmin como usuarios, pero ¿qué facilidades también o qué herramientas nos ofrece como entrenadores, como prescriptores de ejercicio para un grupo, para un alumno, un entrenador, etcétera? Llevarle esa planificación. ¿Cómo lo puedo utilizar o qué cosas crees que son interesantes? Pues lo más interesante es que la plataforma misma ya puedes tener conexiones es su grupo. Yo tengo los dos grupos, tanto el del Repta como el del Global, y ahí lo que hago es que todo el que tiene Garmin, obviamente, a veces me dicen, pero es que los que no tenemos Garmin, pues lo siento, o sea, no es verdad, porque sí que puedo hacer con otro tipo de marcas, pero yo he utilizado prácticamente todas, excepto algunas últimas que han salido, y no me han dado pero eso a nivel personal, para mí es mucho más fácil, mucho más intuitivo desde el reloj, ahora ya que la pantalla es táctil y todo. Antes otras marcas tenías que entrar en aplicaciones de terceros, no funcionaba, o sea, una serie de cosas que no, o por ejemplo esto de llevar un grupo y tenerlos a todos en un mismo grupo y ver lo que está haciendo cada uno, para mí esto es importante. Y esto, pues a través de la aplicación y con Garmin, pues lo he tenido. Entonces, ¿qué es lo que lo que se puede hacer haciendo bien el entrenamiento? Pues detectar, por ejemplo, que alguien no está entrenando correctamente, pero además rápido. Si yo les digo, una muy típica, ¿no? Tengo que hacer 10 minutos en zona 2 y luego tengo que hacer 4 minutos en zona 3 y una en zona 4, paréntesis por 4, ¿vale? Que es un intervalo suave.
¿vale? Más 10 minutos, zona 2. Claro, si yo pusiera ritmos, me sería mucho más complicado, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque es una gráfica, de hecho, mira, la voy a enseñar. Sí, sobre todo si hablamos de montaña. Exacto, es una gráfica que va por zonas, que esto ya habréis visto, seguramente. ¿Vale? Va por zonas, aquí también, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que yo puedo detectar si alguien está entrenando o no correctamente. Sí. Entonces, eso en cuanto a entrenador es genial, pero si además yo veo que hay alguna anomalía, entras dentro de perfil y buscas, por ejemplo, lo que hablábamos de la cadencia o lo que hablábamos de la oscilación o lo que hablábamos de otras cosas, pues ya puedes anticiparte a una posible o una futura lesión. Para mí eso es indispensable. O lo que te decía de este caso, que me ha pasado 3 veces, de gente que hemos encontrado realmente patologías chungas que se podían... Bueno, al final, obviamente yo miro por aquella persona, pero que se muera alguien siendo yo responsable, hostia, jodido, ¿eh? Independientemente de que no es un problema tuyo, pero si lo puedo evitar, pues mira, gracias a eso hemos evitado 2 que estaban jodidos a nivel de cardio y otro tipo de enfermedad que también fuimos controlándola porque durante toda una carrera, porque sí o sí quería hacer la carrera. Oye, ¿le puedes preparar tú los entrenamientos a tu atleta desde tu dispositivo? Y enviárselos directamente. O sea, incluso enviárselos a modo de que, o sea, tú se lo envías y él lo incorpora directamente en su reloj y le da al start y empieza, y ruta y todo. O sea, yo desde la aplicación del teléfono se pueden crear, hay otra aplicación para crear la ruta que es Garmin Explorer, y si no, desde aquí, a ver, un momento, entreno. De hecho, Garmin ya te da unas sesiones, pero yo aquí en sesiones de entrenamiento, ¿vale? Hay una serie de entrenamientos que están marcados aquí, ¿vale? Que esto lo único que te está diciendo es, por ejemplo, interválico, cómo tienen que hacer el entrenamiento, ¿vale? Para que lo veas. Ajá. Entonces, esto se lo envías directamente al corredor o corredora y ellos directamente se les llega a su reloj. Bueno, tienen que hacer lo mismo, o sea, tienen que entrar al dispositivo y descargárselo y ya tienen el entrenamiento hecho. Ya hecho, quiero decir, solamente tienen que darle cinta de pecho, start, y el reloj ya automáticamente te está diciendo si estás o no en la zona preestablecida, si está yendo más rápido o menos rápido de lo que estás, porque claro, tú puedes marcar o zona de frecuencia cardíaca o ritmo, o creo que había otro parámetro que era pasos también, o sea, la cadencia, se puede marcar todo. Pedro, para acabar, no sé si conoces el predictor de ritmos. También lo tiene. La predicción de carrera. Eso es. ¿Qué opinas de la predicción de carrera como un método para planificarte una competición, por ejemplo? O un entrenamiento. Hablando de trail running, sí, estoy hablando de trail running. De trail running aún no está logrado del todo. Porque las variables que... Espera, perdona, Pedro. Antes de esto, que estoy hablando sobre predicción de carreras, dando por hecho que todo el mundo sabe lo que es. Explica primero qué es y luego... Bueno, la predicción de carrera es a través, sobre todo lo que hace Garmin, es a través de todos los entrenamientos que tú te estás marcando, con la frecuencia cardíaca, con el ritmo y con una serie de parámetros, él te da una predicción del tiempo que puedes hacer en 5.000, 10.000, media, maratón. Pero en montaña... O incluso pasándole el track de la distancia que vayas a hacer. O incluso con la predicción. Es mucho más fiable en asfalto porque es mucho más cíclico. O sea, el terreno no es irregular. Nosotros, claro, el hecho de que haya intervalos de subidas y bajadas, para mí la predicción no es tan real. Y eso es personal, que quede claro. Cuando es asfalto, lo veo perfecto. Pero cuando es montaña, ese estresor está de más. ¿Por qué? Y ahora ya hablo a nivel personal sin haber hecho predicciones de carrera. Yo he llegado a vomitar encima de la bici por el estrés que me suponía ir un poco más atrás de lo que yo tenía establecido por marcas y demás, ¿no? En bici, haciendo ultradistancia. Cuando luego, sin embargo, te das cuenta que dices, hostia, he salvado este repechón y ahora ya otra vez vuelve a fluir. Ha sido porque no he dormido aquella noche, lo que hablábamos del estrés. Ha sido por 1000 cosas, hostia, y he vomitado encima de la bici. Precisamente por ese factor estresante
que no tenía por qué habérmelo puesto. Y esto para mí, quizá me recuerda a eso, y por eso no lo veo y no hago mucha apología a esto. O sea, a mí no me da mucho. Sin embargo, en maratón y eso, si tú quieres hacer 3:30 en una maratón, no te quedan más que ir a ese ritmo y entrenar al ritmo. Y Claro, sí, pero por ejemplo, a ver, en una maratón de asfalto y cuando tú incluyes este predictor de ritmos para una maratón de asfalto, el predictor de ritmos no solo contempla tus intensidades el resultado de todos los datos que tiene de ti, sino también las inclinaciones del track de esa maratón de asfalto, etcétera, ¿no? Que al final es complicado ajustarlo, pero es mucho más fácil que ajustarlo, por ejemplo, en una maratón de montaña, porque no solo tiene que tener en cuenta, bueno, de hecho, lo único que tiene en cuenta es los parámetros bioquímicos de la persona con los parámetros de desniveles, de altimetría, desnivel, etcétera. Pero hay muchos más parámetros aquí, como pueden ser el terreno, por ejemplo, el terreno, el frío o la calor, la humedad, eso es. Todo eso que incluso ya lo están introduciendo, o sea, tu aclimatización a estos dos factores, yo creo que deberías no sacarte el reloj ni para nada, vamos. O sea, no deberías sacarte, porque entonces tienes que hacer toda la lectura, toda. O sea, cuando duermes, cuando corres, cuando caminas, en tu día a día, debería tenerlo. Claro. Yo no lo utilizo, o sea, mira que utilizo el reloj, pero para todo yo, por ejemplo, es que mi amigo Juan Valero, él sí que lo utiliza bastante y lo utiliza un modo también de ir teniendo una predicción y un punto donde ir mirando también para ver, para contrastar información durante la competición, teniendo en cuenta que Juan tampoco compite para nada más allá que pues para disfrutar y mejorar sus ritmos, ¿no? Pero él sí lo utiliza mucho y bueno, quería también ver tu punto de vista en esto, porque bueno, estoy seguro que él también está de acuerdo con todo lo que tú comentas, pero creo que son parámetros y herramientas que son muy avanzadas, que tienen mucho todavía por mejorar. Y cuanto más gente lo utilice, más lo mejoran. Claro, esto es como todo. Eso es. O sea, eso está clarísimo. Para una cosa que sí que creo que funciona es precisamente para gente como Juan, que buscan un aliciente. Eso quizás sí, porque entonces, si no tienes un concepto de necesito hacer un tiempo en una carrera, simplemente es, me ha dicho esto y voy a ponerme a prueba. Claro. Y no le supone un estresor, eso es perfecto. Claro. Pero a gente competitiva o muy competitiva, como somos nosotros, cuando ya hemos marcado los ritmos, hemos marcado la altimetría, hemos marcado que aquí vamos a ir tal, hemos marcado que aquí... Y eso no pasa, el control del estrés, claro, que lo hemos trabajado posterior, eso sí. Sí, pero que es que depende de la persona, ¿no? Claro. Si tú eres una persona con un autocontrol y la capacidad de saber hasta dónde puedes y hasta dónde no puedes, un autoconocimiento de tus sensaciones continuamente entrenando, llevas muchos años entrenando, sabes cuáles son tus sensaciones en cada momento, utilizarlo te puede servir simplemente de todavía afinar mucho más en tus sensaciones reales, en dónde puedes y dónde no puedes, etcétera. Pero es cierto que hay deportistas que son muy autoexigentes y que caen en la frustración muy rápido. Por parámetros o informaciones externas que le hunden cuando no debería pasar. Que de hecho el trabajo en este caso sería no físico, sino que psicológico, que es lo que tuve que hacer yo. Trabajar más el coco que no el físico, porque el físico en entrenamientos estaba a un nivel brutal y sin embargo petaba de coco. Entonces, cuando detectas eso, pues es un entrenamiento perfecto, tanto el uno como el otro. Es importante saber qué es lo que me pasa para darle remedio. Y a mí, en ese caso, pues sí. Pedro, yo creo que ponemos el broche aquí ya. Yo creo que sí. Llevamos justamente, mira, 59 minutos, 5 segundos. Buah, estamos aquí que lo petamos. Lo hemos clavado. Lo hemos clavado hoy. Bueno, cualquier pregunta que tengáis ahí, pues luego ponéis mensajito. Podéis seguirle sobre todo en Instagram. Tienes 2 cuentas, ¿no? No, solamente una. Tienes una. Pedro Hidalgo, sí. Pedro Hidalgo Aliaga. / Aliaga, eso es. Y bueno, aparte de, porque me preguntáis mucho también, algún grupo o equipo de entrenamiento que lo hagan, que hagan algo parecido a lo que hacemos en T-Trail, no solo lo hacen parecido, sino que los valores y principios de T-Trail yo los extraje de Pedro. Yo podría decir perfectamente que él es mi mentor. Así que todo el que sea corredor de montaña que viva en Barcelona o en inmediaciones de... Tú estás en Mataró, Vilassar de Mar. Vilassar,
pues aquí le tenéis y tiene un proyecto espectacular. Así que seguirle en Instagram, Pedro Hidalgo Aliaga. Y luego tiene el equipo que es Global Trainer. Global Trainer, correcto. Equipo de Trail Running, que son todos un equipazo de gente espectacular. Así que nada, os dejo en sus manos al 100%. Nos vemos la semana que viene, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, chao.